Hola a todos, soy Angela Lansbury. Hay tantas cosas que ver en el mundo de Blancanieves que me gustaría compartir con vosotros algunas de las mejores en una visita especial. Lo que vamos a ver es solo una muestra. No hace falta un espejo mágico para saber que el estudio de Walt Disney ha creado algunos de los recuerdos más entrañables del cine. Esa herencia de Disney debe su existencia a una pequeña princesa. Blancanieves y los 7 enanitos crearon un patrón por el que siguen midiéndose todos los largometrajes animados y contribuyó de manera fundamental a que Walt Disney llegara a ser el mayor productor de películas familiares de Hollywood. Walt Disney arriesgó su fortuna personal y se jugó el futuro de su estudio para crear el primer largometraje de animación. Fue un punto de inflexión en su carrera y aún hoy se considera una de las películas más importantes de la historia del cine. Bienvenidos a los bastidores de la obra maestra más alegre y más estremecedora de Disney. El nacimiento de un mito y la más bella de todas. Detrás del éxito de Blancanieves estuvo el visionario que le dio vida. Walt Disney fue un genio único en los Estados Unidos. Fue un narrador, un artista y un innovador fantástico. Nació en Chicago en 1901 y sus inicios como dibujante fueron interrumpidos por la Primera Guerra Mundial. En 1923 se asoció con su hermano Roy y entraron en el mundo de la animación. En aquella época, los largometrajes iban precedidos por noticieros, cortos de acción real y un corto de dibujos animados. A Walt Disney se le recuerda sobre todo por la creación de Mickey Mouse, la estrella de cine más conocida del mundo, pero sus primeros logros son igual de impresionantes. Antes de Mickey, había producido una popular serie llamada The Alice Comedies, que son películas de dibujos mudas en las que una niña real actúa dentro de un mundo animado. En 1928, Disney presentó la primera película de dibujos con sonido, el hito que dio inicio a la carrera de Mickey Mouse. Y en 1932, Disney estrenó la primera película de dibujos a todo color. En 1934 ya había ganado 4 premios de la Academia por sus avances en el campo de la animación. Pero a pesar del increíble éxito de Mickey Mouse y sus cortos, se dio cuenta de que para que su estudio pudiera crecer necesitaba hacer largometrajes. I saw the handwriting on the wall early. It was a short subject, it was just a filler on any program. I just felt I just had to diversify my business. Now, if I could crack the feature field, I could do things. En primavera de 1934, por fin se decidió por Blancanieves y los 7 enanitos. Era una idea revolucionaria, la primera vez que en Hollywood alguien iba a contar una historia entera en un largometraje de animación. El cuento de Blancanieves se remonta a 1812, a la colección de los hermanos Grimm. Ya los primeros cineastas habían aprovechado la popularidad del cuento. Walt vio esta versión muda en 1916. The thing I remembered as a kid, I saw Marguerite Clark in it in Kansas City one time when I was a newsboy. They had a big showing for all the newsboys, and I went and saw Snow White. It's probably one of my first big feature pictures I'd ever seen. Casi 20 años después de ver esta película, Walt estaba bien establecido y producía dibujos animados en su propio estudio, con miles de empleados. Una noche, en 1934, reunió a su gente y les desveló sus planes. Nos dio 50 centavos a cada uno, que era mucho dinero, como unos $10 de ahora, para que fuéramos a cenar bien y volviéramos al estudio, donde él mismo nos contó el cuento de Blancanieves entero. Él representó todos los papeles, incluso indicó las canciones. Ya tenía los personajes, ya había desarrollado en su cabeza todos los aspectos de esta película de Blancanieves. En el momento en que Disney anunció que estaba trabajando en un largometraje, la gente del sector pensó: debe de haberse vuelto loco, así que pasó a conocerse como la locura de Disney.
Los peces gordos del cine de Hollywood nos dijeron que el público no aguantaría 1 hora y media seguida de dibujos animados, porque los colores brillantes dañarían los ojos. La gente se levantaría y se iría del cine. Y otros dirían, ¿y vais a poner chistes todo el rato? Porque la gente va a acabar harta. Pero Walt era mejor narrador que todo eso. Y se dio cuenta de que tenía que meter el dolor, la escena de amor, el humor, la persecución y todos los demás elementos que conforman una buena película. Anyway, to me, I thought it was a perfect story. I had the heavy. I had the prince. Hello. Did I frighten you? I had the girl, the romance. Wait, please. Don't run away. I had the sympathetic dwarf. Jiminy Crickets. Todas las películas, cortas o largas, empiezan en la mente del dibujante, en las ideas, y tienen que manifestarse en forma de dibujo. Los primeros dibujos son conceptos, o como los llaman en Disney, borradores de inspiración. Y de ahí se puede llegar a cualquier parte. Los dibujantes tienen libertad para dejarse llevar por la imaginación. En la siguiente etapa hay que perfilar esa historia. Ellos lo consiguen con el storyboard, método inventado en el estudio de Disney. Se trata de un tablón de corcho en el que los dibujantes cuelgan y observan los borradores de cada secuencia. Es una forma sencilla, fantástica, para ver la secuencia entera antes que nadie, para cambiarla inmediatamente, moverla por el tablón y comprobar si la narración es fluida y si los personajes se desarrollan como deben. La fase del storyboard es idónea para sugerir ideas, mejorarlas, cambiarlas o a veces borrarlas. La canción Mi príncipe vendrá iba a colocarla al principio de esta asombrosa secuencia del sueño, pero Walt se dio cuenta de que no hacía falta interferir en el sencillo cuento que Blancanieves les estaba contando a los enanitos. Era más importante captar sus reacciones mientras ella les transmitía su deseo que el hecho de que ella lo imaginara o de que los dibujantes lo mostraran. Por muy interesante que resultara esta idea, se cambió porque no añadía nada a la historia y en el estudio estaban teniendo problemas para la animación del príncipe. Las personas son una de las cosas más difíciles de crear, y el hombre es sin duda la más difícil. El pobre príncipe no estaba saliendo muy bien. Al principio quería que saliera en la película más de lo que al final salió, pero se desechó la idea porque se dieron cuenta de que este personaje no estaba dando buen resultado, así que se fue reduciendo su presencia. Durante el periodo de creación de la historia, se introdujo el humor en el cuento. Los animadores de Disney eran consagrados maestros del humor físico y Walt los incentivaba de muchas formas. Nos pagaban por cada golpe de humor. Si el chiste era bueno, nos daban $5, que son como 50 o 100 de ahora. Recuerdo que vendí un par de ellos. Cuando los enanitos están en el dormitorio y se esconden y espían desde los pies de la cama, van subiendo y van sacando la nariz uno por uno. Pum, 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 pum. Ese fue mi chiste, me dieron $5. Al tiempo que el cuento iba tomando forma, había otros dibujantes que trabajaban en el aspecto y el comportamiento de los personajes. Bueno, una de las mayores dificultades de esta película fue describir a los personajes humanos. Los enanitos no dieron muchos problemas porque estaban muy caricaturizados y podían estirarse y aplastarse. Pero con los humanos eso no se podía hacer. Tenían que ser creíbles. La reina, por mencionar una evolución, en algunos de los primeros borradores, es fea, poco atractiva y demás. Y de pronto evoluciona hacia un personaje totalmente distinto. Es hermosa, aunque muy fría. En 1934, cuando empezaron a dibujar a estos personajes, se parecían a los de Silly Symphonies. Muchos de ellos eran cómicos. Los primeros diseños se refinaron a medida que fueron adoptando ese aspecto más propio de las ilustraciones europeas. En La Bruja, todo el dibujo tiene un enfoque más realista hacia la maldad, la amenaza. Trataban de poner toda la carne en el asador y convencer de que los personajes eran reales. Dejaron el estilo humorístico, sobre todo para los enanitos. Lo mejor de los enanitos de Blancanieves es que son personajes individuales definidos con personalidades especiales.
fit their personalities. This pompous-looking individual is Doc, the self-appointed leader of the group. And this little fellow is bashful. He's secretly in love with Snow White. And this funny face is Sneezy. He has hay fever. And old Droopy Eyes is called Sleepy. And Happy here with the beaming smile. And old Sourpuss here is Grumpy, the woman hater. And last but not least is Dopey. He's nice, but sort of silly. Cuando llegó la hora de dibujar el personaje de Blancanieves, cada animador tenía su propio concepto de la niña. Blancanieves supuso un gran problema. Los primeros dibujos estaban bastante caricaturizados. Algunos se parecían a Betty Boop, otros a Sasso Pitts. Salió una gama amplísima de heroínas de la animación. Pero al final, el dibujo se volvió mucho más natural, gracias a los estupendos dibujantes que trajeron al estudio. Snow White, the princess. Bueno, empezaba con el libro de cuentos, claro. Eso claramente fijó el estilo a los dibujantes y el aspecto de la película en general. Y ese ha sido siempre el aspecto básico de las películas de Disney. Walt acudió a algunos de los mejores ilustradores europeos de cuentos, Gustav Tengrens, Albert Harters, para que al menos lo ayudaran a empezar y a desarrollar un estilo que resultara familiar al público. Creo que fueron estos ilustradores europeos los que hicieron que la película comenzara a adoptar ese aire. Se ve en todos los detalles, en las tallas de la casa y los árboles que se dibujaron y colorearon en el bosque. Sí, desde luego, tiene un aire muy de cuento europeo. Desde el principio, Walt comprendió que era muy importante combinar la música y las canciones con el cuento. En la animación, la música y los diálogos tenían que planificarse y grabarse antes de empezar a dibujar. Durante meses, los animadores y los compositores trabajaron juntos para que la música y la acción quedaran perfectamente sincronizados. Se escribieron cerca de 25 canciones antes de que Walt se decidiera por las 8 que al final quedaron en la película. Los enanitos iban a cantarle a Blancanieves "You are never too old to be young". Al final se cambió por Canción tonta. Veamos una pista de sonido original provisional ilustrada con dibujos. You're never too old to be young. You're never too old to be young. Your voice may crack when you try to sing, but you can't be good at everything. You're never too old to be young. Mientras en el estudio se trabajaba en Blancanieves, con Silly Symphonies se aprovechaba para probar técnicas que elevaron la animación de Disney a niveles artísticos aún mayores. Experimentaron con personajes de enanitos y brujas, perfeccionaron la animación realista de la naturaleza, de los animales, y probaron algunos efectos especiales complejos que harían falta para Blancanieves. En el desarrollo de Blancanieves hubo películas como El viejo molino, en la que se jugaba con la animación multiplano de La diosa de la primavera, que era un corto en el que se experimentó con la animación de personas. Pero si vemos La diosa de la primavera y la comparamos con Blancanieves, que se estrenó a finales del 37, estamos hablando solo de 3 años, parece que haya habido un avance de 20. Es difícil creer que entre ambas películas solo pasaran 3 años. The first thing I did when I got a little money to experiment, I put all my artists back in school. Now we were dealing in motion, movement, and the flow of movement, the flow of things, you know, action, reaction, all of that. So we had to set up our own school. Los animadores analizaron en detalle todos los matices del movimiento de las personas. Observad las piernas y los pies. ¿Veis cómo se mueven las patas del pantalón? ¿Cómo bajan tarde todo el rato después de los pies? Walt rodó a actrices y actores en estudios de acción real para que los animadores pudieran perfilar los personajes y conseguir que se movieran como las personas de verdad. También se crearon modelos en 3 dimensiones de los personajes e incluso de algunos decorados como referencia para el dibujo y para garantizar el realismo. No se escapó ni un detalle al escrupuloso trabajo del estudio. Estas pruebas de efectos ilustran cómo los animadores experimentaron con la luz que proyectaba la vela de Blancanieves y cómo debían formarse las sombras. Y es donde entran los intérpretes de Blancanieves, los animadores. La animación es muy refinada, otro factor totalmente nuevo.
Antes de eso, la animación consistía en aplastar y estirar, y era muy física y superficial, pero aquí hay algo que refleja emociones muy sutiles que eran reales. Los animadores también tenían que creerse estos personajes. Se podía dar vida a los personajes, aunque estuvieran inmóviles en el papel. Para mí eso fue algo maravilloso. Desde el principio se veía el modo en que Walt aportaba toquecitos de personalidad a los personajes que expresaban cómo se sentían. Un pequeño encogimiento de hombros, una sonrisa pudorosa o lo que fuera, empezaba a mostrar los sentimientos internos del personaje. A medida que el equipo de animadores de Disney iba trabajando, empezaron a darse cuenta de que los personajes para ellos ya eran algo más que unas líneas sobre el papel. Una vez en una reunión sobre la huida de Blancanieves por el bosque, cuando va corriendo y se cae, discutían sobre cómo iba a ser la caída de grave. Y uno de los dibujantes dijo, ¿pero con una caída así no se va a matar? Y se hizo un silencio. De pronto se dieron cuenta de que estaban preocupados por la muerte de un personaje de dibujos animados. Antes de que los animadores iniciaran el trabajoso y caro proceso de dar color a la película, se filmaban todas las secuencias de dibujos a lápiz y se proyectaban sin terminar, lo que permitía revisar rápida y fácilmente la calidad de la animación. Normalmente, para ahorrar dinero, no hacían la impresión, sino que proyectaban directamente el negativo. Estas pruebas se introducían en la película para que Walt siguiera el flujo de la historia, pero a pesar de todo el trabajo, no todas las secuencias que se animaron llegaron a la pantalla. Esta secuencia en la que los enanitos fabrican una cama para Blancanieves, mientras Mudito recoge material para el colchón, se empezó, pero no llegó a terminarse. Había una secuencia en la que comían sopa que iba con música y que estaba ya perfectamente animada. De hecho, Walt la sacó en su programa de televisión en los años 50. You see, even though we liked the sequence, it was not essential to the telling of the story. With a spoon, with a bowl, with the music in your soul. You can cheer things up with the zup, zup, zup of the music in your soup. With a go. Como maestro de la narración, Walt se concentró entonces en el ritmo de la historia. Cortó escenas que eran muy largas y llevó las riendas de la edición y el perfeccionamiento. Incluso cuando la película estaba ya casi terminada, Walt realizó una gran tarea de perfeccionamiento. Cortó unos trocitos de aquí, secuencias enteras de allá. La huida de Blancanieves por el bosque era mucho más larga de lo que se ve en pantalla hoy en día. Parece que había más música en la marcha de los enanitos hacia casa, pero se redujo. Había una pelea entre Gruñón y Sabio en la secuencia del dormitorio que estaba totalmente animada, pero se eliminó. La secuencia de la bruja con el caldero también se recortó un poquito. Within your depths I see a one who dares to rival me. We had a big premiere in the Carthay Circle Theater, big, grand Hollywood premiere. All of Hollywood brass turned out for a cartoon. And now here's a gentleman that I'm sure you'll all want to meet. It's Walt Disney, the creator of Snow White and the Seven Dwarfs. And he's just arrived. Mr. Disney, will you come up, please? Are you going in to watch the preview yourself now, Walt? Yes, and have my wife hold my hand. Oh, that. Good luck to you. Estoy seguro de que el pobre Walt debió pasar todo el rato con el alma en vilo. Y, como no, recibió una enorme ovación. El público no solo estaba alegre, sino también emocionado. Al ver a los enanitos acercarse al sepulcro, quitarse el sombrero, arrodillarse y volver atrás, todo el mundo empezó a llorar en el cine. Yo oía los sollozos. No me lo podía creer. Pero si eran solo unos dibujos y todo el mundo está llorando. Durante 87 minutos, los elegantes invitados rieron y lloraron, y cuando la película terminó, se pusieron en pie, aplaudieron y aclamaron. La mayor locura de Disney se había convertido en su mayor triunfo.
Hoy en día no hay nada así, o sea, no podemos ir al cine y ver algo que sea tan especial para nosotros como Blancanieves lo fue para el público de entonces. La mayoría del público olvida, porque no habían nacido, que Blancanieves tuvo un éxito tan grande como el que tuvieron La Guerra de las Galaxias o Indiana Jones. Es decir, ese tipo de películas que obtienen un éxito sin precedentes. Blancanieves y los 7 enanitos tuvo tanto éxito que se dobló a más de 20 idiomas. Oi, kuinka unohdin. Olen Lumikki. Lumikki? Prinsessa? Kyllä. Oh, entschuldigt bitte. Ich bin Schneewittchen. Schneewittchen, die Prinzessin? Ja. Oh, perdónenme. Soy Blancanieves. ¿Blancanieves? ¿Princesa? Sí. La preparación que se hizo en Disney del estreno internacional de la película fue una auténtica novedad. Se crearon dibujos adaptados a casi todos los países, incluidas las secuencias en las que aparecían los nombres de los enanitos traducidos. We had a heck of a time getting enough money to finish Snow White. 6 months later, we were sitting with all of our debts paid off with at least a couple $1 million in the bank. With the profits of Snow White, I built a studio. No sé muy bien cuándo se pusieron en marcha los primeros planes para este estudio en el que estamos ahora, que está sobre la colina del Hiperión, donde se hizo Blancanieves. Pero con total seguridad no estaríamos aquí sentados de no ser por Blancanieves. Una vez, cuando le pidieron a Walt Disney que contara el secreto del extraordinario éxito de Blancanieves, contestó: Over at our place, we're sure of just one thing. Everybody in the world was once a child. So in planning a new picture, we don't think of grown-ups and we don't think of children, but just of that fine, clean, unspoiled spot down deep in every one of us that maybe the world has made us forget and that maybe our pictures can help recall.